Sean bienvenidos mis amigos y hermanos. Dios le bendiga a todos desde cualquier parte del planeta que nos estén escuchando. Bueno, en esta ocasión hemos solicitado el permiso a nuestros hermanos de la primera iglesia bíblica hispana, donde han estado elaborando la serie del libro del profeta Joel. Y me ha parecido muy interesante compartirlo con nuestra audiencia, así todos edificarnos, ya que esto es un libro que poco se comparte. En esta serie escucharemos al hermano Marino Martínez compartiendo el capítulo 2 del libro del profeta Joel. Así que disfrútalo, no olvides compartir, darle like y dejarnos tu comentario. Dios te bendiga. Bajo la sombra del omnipotente, es ahí Soy donde quiero estar. Buenas tardes, mis hermanos queridos y amados. Dios les bendiga. Qué bueno es poder estar en la casa de Dios para continuar estudiando su palabra y continuar el estudio del libro de Joel. ¿Cuánto habían estudiado Joel antes de comenzar este estudio? ¿Cuánto lo habían estudiado antes? Lo habían leído. ¿Y cuándo lo habían hecho un estudio de Joel? Yo tampoco. Yo tampoco. Eso es lo importante, me vamos aprendiendo juntos, estudiando juntos un libro de la Biblia a la vez. Si estudiamos cada año 3 libros de la Biblia completos, en 10 años son 30 libros. Verso por verso, párrafo por párrafo, en 20 años son 60 libros. O sea que si usted tiene 30, 40 años, a los 50, 60 habrá estudiado prácticamente la Biblia completa. Y si usted tiene 50 años, dice, a los 70 la he estudiado completa, y con lo que había estudiado antes, la he estudiado completa quizás vez y media. Y es una bendición. Dice el profeta Jeremías, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Ellas fueron el gozo y la alegría de mi corazón. Y cuando usted comienza a estudiar la palabra de Dios, yo me lleno de gozo, mi hermano, porque a veces yo digo, ya yo aprendí lo más emocionante, lo más interesante en este libro. Y llega otro libro y yo, wow, eso está mind blowing, algo que tú dices, o sea, espectacular. Y usted ve la perfección de Dios en cada libro de la Biblia. Y mientras más usted estudia, libro por libro, hermano, menos y menos y menos y menos quiere usted estar estudiando otras cosas, porque ahora usted quiere cada libro entenderlo en su contexto, y usted comienza a refinar no solamente su teología, pero tu relación con Dios comienza a mejorar, porque Dios es espíritu y los que le adoran tienen que adorarle en espíritu y en verdad. Hay que tener la intención correcta, pero la verdad correcta. O la verdad, mejor dicho, hay una sola verdad. Entonces, aunque en el mundo todo el mundo quiere decir que hay muchas verdades, que todos podemos tener la verdad, cuando se trata de la Biblia hay una sola verdad, Dios es uno. Él tiene un solo carácter, Él no tiene 10 caracteres diferentes, Él se revela de manera clara. A veces nosotros los humanos enturbiamos las cosas, pero esa es la belleza de estudiar cada libro de la Biblia uno por uno. Entonces, sin más preámbulo, vamos a abrir nuestras Biblias en Joel. Vamos a tomar un momento para orar y entrar en materia inmediatamente. Padre, gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Ayúdanos cada día a amarte más y a conocerte más, y permite que en el día de hoy tengamos un buen estudio en el libro de Joel. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y si ustedes tienen sus notas del libro de Joel y el bosquejo de la semana pasada, usted va a recordar que el libro de Joel lo escribió el profeta Joel, que eso lo escribió al reino del sur, que después de Salomón, el reino de Israel se dividió en reino del norte, que se quedó con el nombre Israel, y el reino del sur, Judá. El reino del norte, Israel, había 10 tribus, el reino del sur había 2 tribus. Y cuando Joel escribe, había pasado, hablamos, ¿una qué? ¿Qué había pasado?
una plaga de langostas había venido sobre la tierra de Judá, sobre Israel, y había acabado con toda la vegetación. Y esa plaga de langostas vino en olas. Vino la oruga, dice el capítulo 1 de Joel, luego vino el saltón, luego vino el revoltón, bueno, vino la langosta. O sea que Dios, todas esas olas, diferentes olas de esa plaga, decimaron toda la economía de Israel. Una economía que era agrícola en muchos aspectos, donde usted necesitaba la agricultura para comer, para hacer el pan, para el aceite, para vender, para alimentar el ganado, para alimentar las vacas, para todo, para hacer el pan. Y cuando se destruyó la economía, obviamente, la gente comienza a pasar hambre. Aún en el templo no había con qué ofrecer sacrificios. Y Dios estaba en ese momento disciplinando a Israel por la dureza de su corazón. Y menciono esto porque la hermana Liz preguntaba la semana pasada que cuál era el pecado. Y leyendo y conversando, y el hermano Nehemías estaba resaltando, el pecado en Joel es la dureza de corazón. De que ellos, habiendo estado en pecado, y la Escritura diciéndoles, como nación, ustedes están en pecado, ellos no habían reaccionado, no se habían arrepentido, no habían dejado su pecado. Y su corazón se había endurecido tanto, que Dios envió esa plaga, esa corrección divina sobre ellos, para llamar su atención y decirles a ellos, tú sabes que tenemos que hablar, tenemos que ponernos de acuerdo. Entonces, el propósito de Joel al escribir su libro fue estimular al reino del sur, a Judá, a arrepentirse de su pecado, para que ellos pudieran llegar a experimentar la liberación de Dios y las bendiciones de Dios ahora, y advertirles sobre un día venidero en el que Dios iba a juzgar a su pueblo severamente, una vez más, por su pecado, hasta el día en que ellos se arrepientan, para poder recibir bendiciones abundantes para siempre. O sea, él escribe para decirles, arrepiéntense para que Dios los pueda bendecir, en pocas palabras. Arrepiéntanse para que Dios los bendiga. Y el tema del libro de Joel es que Dios trae su juicio, entiéndase, su corrección divina sobre su pueblo, para que ellos lleguen a volverse a Él y experimentar la liberación y bendiciones ahora, antes de que llegue el día grande y terrible del Señor, que vamos a ver, que vamos a hablar de eso. Era decirle a ellos, mientras llega el día del Señor, hay un día de juicio severo de parte de Dios sobre el planeta Tierra y de manera particular sobre la nación de Israel. Dice, si no se arrepienten, van a seguir enfrentando juicio y el juicio no va a parar. Pero si se arrepienten, pueden experimentar bendiciones temporales, pueden experimentar la liberación de Dios de las consecuencias de la disciplina del pecado mientras llegue ese día. Y el texto clave, y Dios mediante hoy vamos a cubrir ese texto, está en el libro de Joel, capítulo 2, verso 13 al 14, que lee de la siguiente manera: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá, y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Y el libro va a tener tres divisiones principales. Básicamente el capítulo 1, del capítulo 1, verso 1, al capítulo 2, verso 11, que habla de que Dios trae su corrección, entiéndase, su juicio, su disciplina sobre su pueblo por su pecado. Entiéndase, ¿qué pasa cuando yo peco? ¿Qué pasa cuando yo peco? Y eso es parte de lo que vimos la semana pasada y de lo que vamos a terminar de ver hoy. La segunda parte del libro, o el segundo del libro va del 2.12 al 2.30, que dice básicamente qué pasa cuando yo me arrepiento.
Y va a hablar cómo Dios perdona y trae liberación y restauración a su pueblo cuando se arrepiente. Y la tercera parte del libro está en el capítulo 3, que básicamente va a contestar la pregunta: ¿qué pasa cuando yo soy restaurado? Y habla de cómo Dios iba a usar a su pueblo Israel para juzgar a las naciones en el día del Señor, que Él utilizó para disciplinar a Israel. Dios está utilizando naciones para disciplinar a Israel ahora, pero cuando Israel se arrepienta y sea restaurado, Dios va a utilizar a Israel para juzgar a esas naciones. Y cualquier parecido con la realidad, eso tiene miles de años escrito aquí en las Escrituras. Y la semana pasada nosotros comenzamos con el tema del 1 al 20, ¿qué pasa cuando yo peco? Y hablábamos de la disciplina de Dios. Y aprendíamos que en el capítulo 1 que Dios trae su corrección sobre su pueblo para guiarlos al arrepentimiento. Que Dios disciplina a su pueblo para ¿qué? Guiarlo al arrepentimiento. Y aprendíamos 3 principios. Primero, que Dios disciplina la dureza de corazón. Y aprendíamos, a mayor dureza de corazón, ¿qué pasa con la disciplina? Mayor la disciplina. Y veíamos que esa plaga de langostas era tan fuerte que Joel dice, ¿tú sabes qué? Esa la va a contar tú a tus hijos y tus hijos a tus hijos y los hijos de los hijos a la siguiente generación, diciéndole en dominicano, te van a dar una pela tan grande y tan fuerte que tus nietos van a ir a terapia. Le están diciendo. Así va a ser el castigo. Tan fuerte que hasta tus nietos y tus bisnietos van a tener que coger terapia. Eso es lo que le está diciendo. Porque a mayor dureza de corazón, mayor disciplina. Dios le habla por la palabra y ellos la ignoraron. Dios le manda la oruga, la ignoran. Dios le manda el saltón, lo ignoran. Le manda la otra tipo de langosta, el revoltón, lo ignoran. Le manda la otra, lo ignoran. Y por eso Joel le dice, ustedes se están volviendo locos. Ustedes no están viendo que es Dios quien le está disciplinando a ustedes. Y nosotros aprendíamos la semana pasada que cuando se trata de pecado, la disciplina de Dios, el juicio de Dios no discrimina. Dios no dice, a este sí, a este no. Anita me cae bien, pero a Abelardo no, a este lo disciplino y a aquel no. Veíamos que nadie está exento a la disciplina de Dios. Veíamos que ellos mencionaban los borrachos, los sacerdotes, los labradores. Todo el mundo en Israel pasó por la disciplina de Dios por causa de su pecado, de su dureza de corazón. Y aprendíamos algo clave, mis hermanos, es que la disciplina de Dios viene, mis hermanos, como situaciones de la vida. Como situaciones de la vida. Que la disciplina de Dios no siempre trae un sticker que dice disciplina de Dios. A veces es muy claro. Yo ando manejando borracho y choco, me para la policía. Usted dice un gustazo, un trancazo. Usted puede ver causa y efecto muy fácil. Pero hay muchas veces que pasan cosas y a veces no nos damos cuenta que Dios nos está disciplinando y llamando nuestra atención. Porque viene como situaciones de la vida. Al borracho le quitan el vino. Al sacerdote no había de qué vivir en el templo, ni cómo ofrecerse nada en el templo. Los labradores le quitan la cosecha. No había con qué comprar, no había con qué vender, había crisis. Y nosotros veíamos que la disciplina de Dios quita el gozo y el disfrute de las bendiciones temporales. A los borrachos le quitó el disfrute del vino, a los que estaban usando y abusando del vino. A los sacerdotes le quitó el gozo de su ministerio. A los labradores le quitó el gozo de su trabajo, como situaciones de la vida. Y veíamos también, al final del capítulo 1, que solo Dios tiene el poder para librar de sus juicios. Que cuando el proceso de disciplina de Dios comienza, nada ni nadie se puede escapar de la disciplina de Dios. Que todo el pueblo tiene que arrepentirse y clamar a Dios por su pecado, y que los juicios van a continuar hasta que el pueblo se vuelva a Dios. Hasta que el pueblo se vuelva a Dios. Y nosotros veíamos que cuando Dios estaba llamando la disciplina, trayendo la disciplina a Israel, Él estaba trayendo una disciplina ahora en el presente por causa de su dureza de corazón con las langostas, y le dice en el futuro, yo voy a juzgar una vez más
si se arrepienten ahora, yo voy a juzgar una vez más la dureza del corazón de Israel. Y hoy entonces entramos en el capítulo 2, y si abren sus Biblias en Joel capítulo 2, y tienen parte de las notas de sus bosquejos ahí, la porción que va del 1 al 11 va con la sección que tratamos la semana pasada. ¿Y qué pasa cuando nos arrepentimos? Va de la siguiente porción en adelante, del 2 en adelante, dice la Biblia de esta manera: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras él abrazará llama. Como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán. Como estruendo de carros saldrán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro. Cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra y se estremecerán los cielos. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Usted lee eso y nadie dice amén al final de una lectura así. Usted escucha eso y dice, ¿qué será que van a hablar hoy? Nosotros vamos a aprender hoy que Dios perdona y restaura, libra del castigo del tiempo presente a los que se arrepienten de sus pecados, para que puedan experimentar las bendiciones presentes de Dios aquí sobre la tierra. Dios está disciplinando a Israel por su pecado. Y Dios les había mandado a él una plaga de langosta que había acabado con toda la economía y con toda la tierra. Y Él les está diciendo, ustedes saben que esto es una muestra del juicio que yo voy a traer sobre la nación de Israel por causa de su dureza de corazón. Por causa de su dureza de corazón. Cuando la nación de Israel, como aprendimos, ellos hicieron un pacto con Dios en el monte Sinai. Ellos dijeron, nosotros vamos a guardar tus leyes y tú vas a ser nuestro Dios. Y Él le dijo, si ustedes guardan mis leyes, yo les voy a dar todas estas bendiciones. Ahora, si ustedes se alejan, yo los voy a disciplinar a ustedes. Y voy a traer plagas, ejércitos, y los voy a ¿qué? Los voy a enviar a dispersar a través de todas las naciones. Vimos esos tres castigos: plagas, ejércitos, invadiendo y dispersión. Y Él les dice, ustedes ahora tuvieron esta invasión de langostas y ustedes no se han querido arrepentir. Pero ustedes saben qué, yo voy a traer un ejército. Y el ejército de que habla aquí en el capítulo 2, usted se da cuenta que no es un ejército de langostas, no es un ejército de animales o de insectos para acabar la tierra, es un ejército humano. Y esto está mostrando que el principio de que Dios va a disciplinar a Israel en el futuro, entiéndase, eso es lo que se conoce como el día del Señor, por la dureza de su corazón. Israel estaba rehusando a arrepentirse y Dios le está diciendo a esa generación, yo voy a traer un ejército, como ustedes no se quieren arrepentir, y ese ejército lo va a invadir y va a destruir toda la nación, y toda la nación va a sufrir por causa de su pecado. Y Él le dice a él, en el verso 1 y 2, que esa disciplina será la disciplina más severa que Dios ha traído
sobre Israel en toda su historia. Dios ha disciplinado a Israel de muchas maneras. Lo disciplinó con plagas en la tierra prometida, envió a los asirios a atacarlo, los llevó a Babilonia. Ellos sirvieron a los griegos, sirvieron a los persas, sirvieron a los romanos. En el año 70 finalmente fueron dispersos por todas las naciones, casi 2000 años, hasta el año 48, cuando Israel es reunido una vez más en la tierra prometida. Y Dios le dice a ellos: todavía ustedes no se han arrepentido, yo voy a juzgar su pecado. Y esto obviamente para nosotros aprender que la persistencia en pecar, cuando usted y yo como creyentes persistimos en pecar, ¿sabe qué más persiste? La disciplina de Dios sobre nosotros. Como creyentes, al momento de creer en Cristo, ¿estamos seguros por la eternidad? Sí. Usted está seguro de que su pecado nunca lo va a enviar al infierno, porque todo aquel que en Él cree, dice la Biblia, no se va a perder, va a tener vida eterna. Pero no, eso no le garantiza que Dios no nos va a disciplinar a nosotros aquí sobre la tierra. Israel como nación iba a ser disciplinada porque ellos, a pesar de todo y de lo que los profetas y las escrituras han rechazado al Señor. Ellos mataron al Mesías y ellos todavía tienen que arrepentirse de ese pecado como nación. ¿Israel ha vivido en paz, Israel? No. Siempre están en problemas, pero como nación han tenido un corazón duro. Y hermano, antes de que usted y yo juzguemos a Israel como los peores seres humanos del mundo, dice que mira, y Dios hizo esto, tantas cosas, y mira cómo lo rechazan, nosotros no somos mejores. Porque muchos de nosotros estamos aquí con un corazón endurecido, sabiendo que estamos en pecado y estamos persistiendo en hacer lo incorrecto, aún sabiendo las consecuencias. Cuando Dios, tú me quieres dar una pera, dame. Y esa disciplina que Dios va a traer sobre Israel, aparte de ser la más severa en la historia, va a ser a través de un ejército invasor. Ese ejército invasor ya lo vimos en la clase de escatología, cuando hablamos de las tropas del anticristo, cuando invaden y se da la caída de Jerusalén a mitad de la tribulación. Y ahí está describiendo cómo esos ejércitos entran y conquistan la tierra. Dice que ese va a ser el ejército más poderoso de la historia. Dice, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá por generaciones. Va a ser el ejército más fuerte de la historia. Y vemos ahí que toda la nación de Israel va a ser destruida. Dice, delante de él, del ejército, consumirá fuego. O sea, él va a ir caminando y va a estar quemando todo lo que quede enfrente, destruyendo todo lo que quede enfrente. Y detrás de él, que va a abrazará la llama. O sea, que va a arrasar toda la tierra, va a destruir toda la nación de Israel. Pero no solamente eso. Por causa de su desobediencia, en ese momento va a morir la mayor parte de la nación de Israel. El verso 3b dice, como el huerto del Edén será la tierra delante de él, viendo la belleza de la tierra antes de la invasión, y detrás de él como desierto asolado, diciendo, no va a quedar nada. Y mira lo que dice al final, ni tampoco habrá quien de él escape. Está diciendo que cuando ese ejército entre, nadie va a estar exento de la violencia de ellos. De verso 4 al verso 10, él describe esos ejércitos conquistando toda la tierra. Acuérdense que Joel está viendo aquí lo que está pasando en la segunda parte de la tribulación en el día del Señor. Que es lo que dice el verso 2. Tocar trompeta en Sión y dar alarma, porque viene el día de Jehová. El día de Jehová, el día del Señor, es un periodo largo de tiempo donde Dios está juzgando activamente todas las actividades de la vida humana aquí sobre la tierra. Y nosotros aprendimos en la clase de escatología que ese periodo de tiempo del día del Señor comenzaba con la tribulación, con los juicios de la tribulación, y terminaba, como dice segunda de Pedro, al final, después que pasan el cielo y la tierra, y comienza el estado eterno con el cielo nuevo y la tierra nueva. Y dice que ese día va a ser terrible.
Y el texto describe, imagínense Joel viendo lo que fuera a pasar ahora. Dice, su aspecto como de caballos y como gente de a caballo correrán. Él no está viendo caballos, probablemente quizás está viendo vehículos de guerra, caminando, corriendo en filas de ejércitos. Dice, como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes. Está viendo algo que está volando sobre la montaña de Israel. Ya sean aviones, helicópteros, lo que sea que él estuviera viendo. Como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como fuego fuerte dispuesto para la batalla. Está describiendo explosiones. Él está transportándose 2000, 3000 años en la historia. Dice, delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Están diciendo, todo el mundo debe estar lleno de miedo, viendo la destrucción sin paralelo que va a ocurrir en ese momento. Dice, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán por el muro, cada cual por su camino, no otro será su rumbo. Quiere decir que cuando comience ese avance va a ser avasallador. Que cuando ellos no va a haber nada ni nadie que se le oponga, van a destruir todo lo que le quede delante. Y dice el texto que ellos van a entrar por las casas, etcétera, etcétera. Habla de los eventos que van a ocurrir en el cielo, en el verso 10. A ver señales en los cielos, el sol y la luna se va a oscurecer, las estrellas retirarán su resplandor. Todo esto, hermano, es disciplina de Dios por causa del pecado de Israel. Por causa del pecado de Israel. Ahora, hay un verso, mire, muy hermoso, que es el verso 11, ponga atención. Pero cuando usted escucha eso, usted dice, a cualquiera se le quita eso de pecar. Porque usted cree que Dios tiene una vara para Israel y otra para nosotros. Nosotros vamos a ser juzgados, las personas van a ser juzgadas también por su pecado. Todo eso que está pasando aquí sobre la tierra. Esto no está pasando en el infierno. Esto está pasando aquí en nuestro planeta. Esa disciplina. Y ahí Él está disciplinando a su pueblo. ¿A qué parte de la nación de Israel? ¿A los creyentes o a los no creyentes? Todos. Todos. Porque cuando se trata de pecado, la ira de Dios no discrimina. Y no puede decir, yo soy creyente y como yo soy creyente, yo puedo hacer lo que sea y que yo me voy a salir con la mía aquí. Dios todavía me puede disciplinar. Dios todavía me va a disciplinar. Entonces Dios disciplina, como vimos, la dureza de corazón. Pero uno de los textos que más confort me dan aquí, ¿usted sabe cuál es? El verso 11. Dice, y Jehová dará su orden delante de su ejército. ¿Cuál ejército es ese? El ejército que está ahí. Está llamando esas tropas, su ejército, esas tropas que él está llamando para que vayan a ejercer juicio sobre la nación de Israel. Porque muy grande es su campamento, porque fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? ¿Qué le dice eso? ¿Quién está en control de la disciplina de Dios? Dios mismo. La disciplina de Dios no se sale de control. Dios va a utilizar todos los medios necesarios para llamar nuestra atención. En este caso está tratando de llamar la atención de la nación de Israel que no quiere arrepentirse. ¿Y qué Dios hace? En medio de la tribulación, Dios está, como dice el profeta Jeremías que aprendimos, va a ser un tiempo de angustia para Jacob. Dios va a estar en control. Pero ellos, esa dureza de corazón, Dios lo que está diciendo, yo voy a quebrantar los corazones. Yo voy a quebrantar a la nación. Aunque me queden 3 personas, 4 personas, pues yo voy a quebrantar el corazón de la nación, a esa nación, hasta que ellos reconozcan que yo soy su Dios. Y algo que puede pasar con cualquiera de nosotros, que Dios puede quebrantar nuestra vida y quebrantar nuestro corazón, juicio tras juicio
tras juicio si es lo necesario para que tú y yo nos pongamos de acuerdo con el Señor. Nos pongamos de acuerdo. Lo bueno es que Dios está en control de su disciplina. Que Dios está en control de su disciplina. La disciplina no es para destrucción. Y cuando usted ve lo que hemos aprendido, ¿qué pasa cuando yo peco? Yo experimento la disciplina de Dios. Pero mira la mejor parte de hoy, mis hermanos. ¿Qué pasa cuando yo me arrepiento? Esa es la parte donde usted y yo queremos entrar. Amén. Hermano, dígalo, que eso es lo que queremos saber. Vamos a ver del verso 2 en adelante. ¿Qué pasa cuando yo me arrepiento? Dios perdona y libera del castigo de la disciplina presente a los que se arrepienten de sus pecados. Ahí si usted dice amén y gloria a Dios. Dios perdona y libera del castigo de la disciplina presente a los que se arrepienten de su pecado. Joel está diciendo, mira, Dios los está disciplinando con langostas y más adelante Dios va a mandar un ejército y otro pueblo para disciplinar a la nación por su pecado. Pero, miren lo que dice, por eso pues, ahora dice Jehová, verso 12, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Qué belleza, hermano. Qué belleza. ¿Qué es lo que le está diciendo, hermano? Que no importa qué tan bajo tú y yo hayamos caído en pecado. Que no importa qué tan lejos de Dios tú y yo nos hayamos alejado. Que no importa qué tan grande fue el pecado, el error que tú cometiste, que yo cometí. Que no importa qué tan duro mi corazón ha estado en algún momento. Si yo me arrepiento delante del Señor, Dios me va a perdonar y Dios me va a librar del castigo de la disciplina presente del Señor. Él le dice a ellos, por eso, por todas estas cosas que vienen y este juicio que está viniendo, esta disciplina de Dios, dice, convertíos a mí. ¿Quién es el que está diciendo convertíos a mí? Dice Jehová, no es lo que dice el texto. Dios está diciendo, utilizando la disciplina para llamar la atención de su pueblo, porque Dios utiliza su disciplina para llamar nuestra atención cuando endurecemos nuestro corazón. Dios le está diciendo, Pedro, convertíos a mí. No es Joel que le está diciendo, vayan, conviértanse a Dios. Es Dios mismo diciéndole al pueblo, yo estoy listo para perdonarte. Yo estoy listo para rescatarte. Yo estoy listo para quitar las langostas. Yo estoy listo para quitar ese ejército. Yo estoy listo para restablecer toda la economía. Yo estoy listo para embellecer el país, para traer la naturaleza de nuevo, para traer la prosperidad a tu vida, para bendecirte. Pero yo no te voy a bendecir en pecado. Yo estoy listo para bendecirte. Convertíos a mí. Él está diciendo, pruébame, ven, sírveme. Y tú vas a ver si yo puedo bendecir o no. Bueno, la Biblia dice que los ojos de Jehová están sobre toda la tierra buscando a quien bendecir. Dios tiene más interés en bendecirnos que nosotros en ser bendecidos. Esa es la naturaleza de Dios, bendecir. Santiago dice, todo don perfecto proviene ¿de dónde? De lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación, aprendimos en Santiago. Entonces está diciendo, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Ahora esa palabra convertíos, mis hermanos, ahí, no significa lo que el uso que le damos nosotros hoy día a la palabra convertidos. Porque hoy día, muchas veces, nosotros usamos la palabra conversión
como sinónimo de creer en Cristo para vida eterna, de ser salvo. Creer no es igual a conversión. Es lamentable que nuestra Reina Valera, usted está leyendo en Hechos y dice, la conversión de Saulo, la conversión del carcelero de Filipo. Y usted está viendo la narración de cuando Pablo creyó en Cristo como su Salvador para vida eterna, cuando el carcelero de Filipo creyó en Cristo para vida eterna. Pero está diciendo el texto algo de creer aquí. Cuando usted está leyendo en Joel 2:12, convertíos a mí, ¿con qué? Convertíos con qué? Con ayuno. Convertidos con ayuno, lloro y lamento. ¿A alguien se le ha dado vida eterna por ayunar, llorar o lamentar? ¿Por qué viene la vida eterna? La vida eterna viene por creer en Cristo. ¿Qué es lo que iba a traer esa conversión de Israel a Israel? ¿Cuáles bendiciones? ¿Cuál? ¿Cuáles bendiciones? ¿Qué iba a traer si ellos se convertían con ayuno, lloro y lamento? ¿Qué iba a traer eso? Iba a tener restauración de la tierra. Entiéndase, todo el daño que hizo la langosta, Dios lo iba a quitar. Iba a permitir que todo reverdeciera de nuevo y Dios iba a quitar a ese ejército de ahí. Entonces, ¿esto con qué tiene que ver? Estamos hablando con llegar a experimentar, si queremos llamar así, vida abundante, o tener cierto nivel de armonía con Dios, bendiciones aquí sobre la tierra. Él está diciendo, convertidos, está diciendo, dejen el pecado y comiencen a servirme a mí. A servirme a mí. El asunto está, mis hermanos, que nosotros carecemos de precisión en nuestro estudio de la palabra de Dios muchas veces. Y muchas veces usamos palabras de manera intercambiables que no son intercambiables. Que yo entiendo cuando alguien me dice, mira, se convirtió fulano, yo entiendo que creyó en Cristo para vida eterna y que ahora se está congregando y está sirviendo a Dios. Eso es lo que yo entiendo. Por aquí está hablando, cuando dice convertíos a mí, ¿a quién se lo está diciendo? ¿A quién se lo está diciendo? A la nación de Israel, al reino de Judá. A él que le está escribiendo a su audiencia. Él está diciendo, cualquier ser humano que se arrepienta, que se arrepienta de su pecado, yo lo puedo perdonar y yo lo puedo bendecir. Y lo puedo bendecir. Pero esa bendición de que está hablando ahí, está hablando de darle vida eterna. No, está hablando de bendiciones temporales aquí sobre la tierra. De darle bendiciones temporales aquí sobre la tierra. Entonces, si una persona es alcohólica, por ejemplo, y anda manejando borracho todo el tiempo, Dios puede permitir que tenga un accidente, quizás pierde su familia, quizás pierde su trabajo, lo arrestan conduciendo ebrio, y va a pagar una consecuencia, ¿sí o no? Pero si hay una persona que está teniendo ese mismo problema y lo deja, Dios puede permitir que no tenga ese accidente, deja el alcohol y no pierde su familia, dejó, por ejemplo, el alcohol y andar borracho y salvó su trabajo, por ejemplo. Eso le dio vida eterna. Le dio bendiciones, ¿dónde? Aquí sobre la tierra. Cuando una persona va a Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, y hace los 12 pasos y deja el alcohol exitosamente,
¿qué gana esa persona? ¿Gana mejor calidad de vida? ¿Tiene mejor calidad de vida aquí sobre la tierra? Sí. Ya no anda borracho, ya la cirrosis quizás se le calma, el hígado no se le daña, comienza ya a tener mejor color la piel, la economía está mejor. Ahora, ¿tiene vida eterna? No, porque para tener vida eterna, ¿qué hay que hacer? Hay que creer en Cristo. Hay que creer en Cristo. Para llegar a tener vida eterna, hay que creer en Cristo. Entonces, cuando ahí se refiere a conversión, es parte el otro extremo positivo del arrepentimiento. Usted va a ver muchas veces en la Biblia el concepto de arrepentimiento y conversión usados juntos. Arrepentimiento va a lidiar con las consecuencias negativas del pecado en la vida de la persona que comete el pecado, y la conversión, el arrepentimiento va a quitar las consecuencias negativas del pecado sobre la persona que comete el pecado, y la parte de la conversión va a lidiar con las bendiciones que Dios trae a la persona que deja el pecado y comienza a servirle. Y si esa persona que va a Alcohólicos Anónimos deja el alcohol, por arriba de eso cree en Cristo para vida eterna, ¿qué pasa? ¿Ganó más calidad en esta vida? Sí. Ganó ahora vida eterna también. Tiene vida eterna, no que la ganó, la recibió como regalo, sí. Va a tener aún mucho más bendiciones porque ahora ha creído en Cristo para vida eterna, sí. Por eso, aparte de creer en Cristo para vida eterna, ahora él comienza a congregarse y se involucra en el ministerio y comienza a trabajar y a servir y a hablarle a otros de Cristo. ¿Va a tener más bendiciones? Va a tener más bendiciones. Entonces él le dice, por esto ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Dice, ayunen, se está diciendo, humíllense delante de mí. Reconozcan su pecado, eso es lo que están diciendo. Lamentense en el Señor, por favor, perdóname, yo te ofendí, yo pequé. Yo pequé. Y eso está hablando, mis hermanos, advirtiendo en contra de minimizar nuestros pecados. Porque muchas veces decimos, ay, Diosito, perdóname. No, hermano, no es Diosito en ese aspecto. Y perdóname, a veces lo decimos tan casual como si no hubiera sido nada. No, hermano, cada pecado es una afrenta en contra de la santidad de Dios. Le está diciendo, no minimices tu pecado. Si tú pecas, ayuna, llora, lamenta, dice, ve y quebrántate delante del Señor. No lo hagas superficial. Los que somos padres sabemos qué significa superficial. Tú le dices algo a los muchachos, oh, I'm sorry, y siguen su camino como, I'm sorry. Eso es lo único que tú tienes que decir, sorry. El mundo no se va a resolver con eso, por lo menos en América Latina. Quizás los americanos aquí se conforman con eso, pero mire, I'm sorry, no, eso no es suficiente. Ese arrepentimiento, esa conversión para mí no es suficiente. Claro, muchos de nosotros pensamos, minimizamos nuestros pecados como fue un pecadito, como big deal, gran cosa, no hay que ponerse, tú sabes, todo histérico. No, hermano, cuando pecamos hay que, Señor, perdóname, yo pequé, yo lo hice mal. No va a decir que, Señor, yo pequé, pero tú sabes que la hermana Liz, ella me tenía vuelto loca y por eso fue, y después Ayanis comenzó, y después comenzó la otra, y Ángel, tú sabes cómo es Ángel, ya yo estoy. No, hermano, cuando usted peca, usted coge su pecado como un hombre, como un macho, usted toma ownership de eso, toma responsabilidad. Señor, yo pequé, perdóname. Este pecado es culpa mía, no puedo culpar ni a mi mujer, ni a mis hijos, ni al vecino, es una deficiencia mía. Perdóname, perdóname. Por eso él sigue en el verso 13 diciendo, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Si bien es cierto que Dios utiliza su disciplina para llamar nuestra atención, el verso 13 nos dice que Dios está listo para perdonar a todos los que se arrepienten en respuesta a su disciplina. Él dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. ¿Qué quiere decir con esto?
Ellos estaban rasgando el vestido. Señor, me arrepiento. Y su corazón endurecido. Estaban haciéndolo de la boca para afuera. Lo que pasaba con los fariseos cuando iban donde Juan el Bautista, que iban a arrepentirse y confesaban sus pecados. Sí, yo hice esto, yo hice lo otro. Juan lo bautizaba, yo hice eso. Y se iban iguales. Y se iban iguales. Por eso Juan le dice en un momento, generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Dice, ustedes tienen que tener frutos dignos de arrepentimiento. Tienen que tener frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, Dios está listo para perdonar. Por eso dice, rasguen su corazón y nuestros vestidos y convertíos a Jehová. Porque, ¿cuál es la razón? Porque Él es misericordioso. Él es clemente. Él es tardo para la ira y grande en misericordia y se duele del castigo. Y aquí hay varias cosas que usted puede observar en ese pasaje. Número uno, Dios es misericordioso. Gracia es, Dios te da lo que tú no te mereces. Misericordia es, Dios no te da lo que tú mereces. Pues, ¿qué merecemos usted y yo por nuestro pecado? Disciplina, castigo, ñángala, fuángala, como dijo la hermana mira allá atrás. Pero Él es misericordioso. Él está listo para perdonarnos y no darnos el castigo que merecemos. Él es misericordioso. Dice, y Él es clemente. ¿Qué quiere decir clemente? Que Él perdona. Dice, si tú vienes delante del Señor con honestidad, Señor, perdóname por favor. Yo me equivoqué, yo he pecado. Como el hijo pródigo. Él no dijo, ay papi, tú sabes que mi hermanito se puso así, yo me fui, fue que me gustó una muchachita allá. Él no fue así. Digo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Tómame como uno de tus jornaleros. Él no fue de que con cuentos tratando de allantar a su papá, porque Dios es clemente. Dice, si tú vienes y dices, Señor, perdóname, hermano, Dios te va a perdonar. Él es tardo para la ira y grande en misericordia. ¿Qué significa tardo para la ira? Que Dios es paciente. Varón, mire, para el tiempo que usted ve la disciplina de Dios sobre usted, calcule que usted tiene tiempo sin escuchar la voz de Dios. Para el tiempo que el correazo le da a usted, le pegó ahí, han pasado quizás meses o semanas en cámara lenta viniendo, porque Él es lento para la ira. Dios no quiere destruir al hombre, Dios no creó al hombre para destruirlo. Contrario a lo que muchos enseñan de que Dios creó muchísimos hombres con el plan de mandarlo a todos al infierno y sacar 3 de ahí para llevárselo al reino, no es lo que la Biblia enseña. Dios no creó al hombre para destruirlo. Dios creó al hombre para señorear sobre la tierra, para disfrutar de todas esas bendiciones, como dice Pablo a Timoteo, que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Pero si nosotros endurecemos nuestro corazón, Él nos va a disciplinar y va a llamar nuestra atención para que nos pongamos de acuerdo con Él. Y si nos arrepentimos, Él está dispuesto a perdonarnos. El texto dice que Él es clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Dice que se duele del castigo. Él no está de que, ay, qué bueno. Ay, yo voy a Yolimar ahí, déjame darle duro. Mira, fulano, el que no le daba, reina, déjame dar. No. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere bendecirnos. Ahora, Dios no bendice ningún creyente con un corazón endurecido y que quiere persistir en pecar y se resiste a arrepentirse. Dios no lo bendice. Y si yo estoy persistiendo en pecar y yo no quiero dejar el pecado y creo que me voy a salir con la mía, hermano, no, usted no se va a salir con la suya. Dios es lento para la ira. Él te está dando tiempo para que tú te arrepientas. Pero si tú decides que no te vas a arrepentir, cuando te llegue la disciplina, te llega toda junta. Algo que pasa con mucha gente, con el IRS, es que a veces nos mentimos en los impuestos. Y mentimos ahora y mañana, y como no me dicen nada, y me llegaron $1,500 más y $2,000 más,
y me fui de vacaciones, me compré la televisión, hice tal cosa, hasta que me llega una carta del IRS que dice: usted recibió $10,500 de más, usted ha mentido en los últimos 10 taxes, le calculan eso, le ponen intereses, le ponen una multa, le ponen tal cosa y van a ser los $10,000 más caros del mundo. El que va a tener que pagar como $100,000 después de esos $10,000. Así mismo con el pecado, hermano. Dios, si pecamos, nos disciplina, pero si Dios nos está disciplinando, mi hermano, el mejor camino, el camino más rápido para salir de la disciplina de Dios es arrepentirnos de nuestros pecados. Y le digo, Dios le está hablando, hermano, a su pueblo Israel. Él escogió a Israel para enviar al Mesías, para enviar al rey que iba a salvar a todo el mundo. Él escogió a Israel para ser la nación de donde iba a salir nuestro Salvador, el judío. Esa es la nacionalidad, el pasaporte de él es judío. Él escogió esa nación. ¿Y usted cree que Dios le ha dado un pase a Israel? ¿Usted cree que Israel ha estado gozando de las bendiciones de Dios? Israel ha estado en disciplina, hermano, desde su fundación prácticamente. Y nosotros que estamos desde afuera viendo, nosotros debemos aprender de que si Dios disciplina a Israel de esa manera, igual nosotros vamos a estar sujetos a la disciplina de Dios. Pablo habla de eso en Romanos 9, 10 y 11. Que si Dios está disciplinando a Israel, y dice, y nosotros los gentiles no debiéramos burlarnos y menospreciar a Israel, porque si nosotros hemos sido bendecidos por la disciplina de Israel, cuando Israel se ha restaurado y se ha bendecido, vamos a recibir nosotros aún mucho más bendiciones. Si por su castigo somos bendecidos, por su bendición vamos a ser bendecidos de una manera aún mucho más sobreabundante. Pero dice, si Dios lo castigó a ellos, también nos puede castigar a nosotros. Y el verso 14 dice, arrepiéntanse, y mira lo que dice, porque quién sabe si se volverá y se arrepentirá. Y en vez de dejar la langosta, dice, dejará bendición tras él. Eso es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Mira, arrepiéntete. Y Dios está listo para perdonarte, para liberarte del castigo, de la disciplina por la cual tú estás pasando hoy. Hermano, eso para mí es una gran noticia. Que Dios me ama tanto que aun cuando yo peco, Él me tiene paciencia. Que aun cuando yo peco, Él me da espacio para crecer, para aprender. Que cuando yo peco, Él pone la palabra de Dios en mi vida. Por eso lo importante de cuando yo estoy leyendo la Biblia en mi casa, cuando yo me estoy congregando, porque estoy exponiéndome a la palabra de Dios. Y usted no se ha dado cuenta a veces que usted está pecando y usted no lo sabía hasta el culto. Cuando el predicador dice algo, usted dice, ups, por eso yo hago eso. Y usted estaba totalmente inocente, en su mente estaba bien. ¿A usted no le ha pasado eso? Y mira lo bueno que es Dios, que permitió que usted llegara hasta ese culto. ¿Quién sabe cuántos años usted tiene haciendo lo mismo? Y Dios ha sido tan paciente que te dio 3, 4, 5 años hasta que llegáramos a ese libro de la Biblia para que te diera un poquito en el nacido y tú dijeras, tú sabes qué, yo tengo que dejar esto, tengo que cambiar mi actitud. Eso es misericordia. Hermanos, nadie que venga pidiéndole perdón al Señor, Él lo rechaza. Y lo que yo quiero, hermano, es que usted aprenda de todo esto hoy. Ya aprendimos la semana pasada que cuando yo peco hay disciplina de Dios, pero cuando yo me arrepiento hay bendición y perdón del Señor. Es lo que le dice Israel. Arrepiéntanse, que las bendiciones de Dios están ahí para ti. Arrepiéntanse. No está hablando de arrepentirse y creer para vida eterna, no es lo mismo. Es dejen el pecado que le está diciendo. Dejen el pecado y comiencen a hacer las cosas correctas. Usted sabe que algunos de nosotros como creyentes nos alejamos de Dios. ¿Sí o no? El hijo pródigo era hijo antes de irse de la casa. Cuando él se fue de la casa era hijo. Cuando estaba fiestando y malgastando el dinero era hijo. Cuando estaba comiendo lodo y con los puercos era hijo. Cuando venía en el camino era hijo. Él dejó de ser hijo en algún momento. ¿Puede un creyente, después de haber creído, de ser hecho hijo de Dios por la fe en Cristo, dejar de ser hijo de Dios? No. Después que usted es hijo, usted siempre es hijo.
Pero como el hijo pródigo, usted puede pasar por diferentes etapas de estar aquí en comunión con su padre y sus hermanos, de estar allá en el país lejano, gastando todo, pasar por la disciplina, el proceso del arrepentimiento. Nos toca a todos. Nos toca, no dejamos de ser hijos. ¿Qué cambió en el hijo pródigo? Él perdió la comunión con su padre después que se fue de su casa. Después de perder la comunión, perdió las bendiciones terrenales. Luego comenzó a sufrir castigos terrenales aquí, que era lo que un castigo terrenal, hambre física, sucio físicamente, aparte de espiritualmente. Él no pensaba, él no iba para el infierno, estaba ahí. Cuando él levantó sus ojos, dijo, Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Él dijo, los jornaleros, ¿quiénes son los jornaleros? Los que están trabajando para su papá, sirviéndole a su papá, le está yendo bien, porque todo el que trabaja para su padre le va bien. Igual como que todo el que trabaja para Cristo le va bien, porque el Padre provee para ellos. Y él se dio cuenta, lo que yo necesito es volver a la casa de mi papá. Y hermano, yo quiero que usted aprenda esto, porque mire, todos pasamos por crisis. ¿Cuántos aquí se han alejado del Señor en algún momento después de haber creído en Cristo? ¿Cuántos de aquí se han alejado? Y los que no levantaron la mano también se han alejado. Todos, mis hermanos. O sea, no somos perfectos. Pero hermanos, todos estamos a una oración de distancia de reconciliarnos con el Señor. Yo no quiero que nadie le diga a usted, Edwin, tú eres tan sinvergüenza que yo no creo que tú seas salvo. Si él creyó en Cristo para vida eterna. José, tú seguro eres un hijo del diablo, tú vas para el infierno. Y que después José pecó y después se dio cuenta y dijo, ¿para qué yo voy a volver a la iglesia? Yo no quiero ser un hipócrita. Yo seguro estoy perdido. Seguro ya Dios no me ama. Mi hermano, mi hermana, Dios nunca deja de amarte. No importa el peor pecado que tú hayas cometido, donde que tú no quieres que nadie se entere. En ese momento, Dios te amaba también. Y Dios está listo para perdonarte. Y no solamente perdonarte, no solamente quitarte las consecuencias negativas, es ahora darte cosas positivas. No solamente quitarte castigo, darte confort, traer bendiciones a tu vida. Pero hermanos, tenemos que caminar con el Señor. La nación de Israel, el pueblo de Dios, se alejó del Señor. Tenían la palabra, y la palabra decía, si ustedes pecan, hagan eso. Si ustedes pecan, hermano, usted va a la ley, para cada pecado tiene su prescripción, hace esto, hace esto, hace esto, listo. No respondieron. Y Dios lo disciplinó fuertemente. Y si tú y yo no respondemos a las palabras, mis hermanos, nos exponemos a ser disciplinados por hermanos. Si tú te has alejado del Señor o algún día te alejas del Señor, tú tienes que saber que si tú vuelves a Él y tú te arrepientes y tú les pides perdón al Señor, que Él te acepta. Que Él te acepta. Que Él te recibe. Él no te va a decir, aléjate de mí, hipócrita. Cuando tú estabas para allá gozando, tú no te acordabas de mí. Ahora que estás sufriendo y enfermo, ahora tú te acuerdas de mí. Le dice, no, tú estás sufriendo y enfermo, ven. Ven. Esa es la misericordia de Dios. Cuando tú te rechazas a ti mismo porque tú crees que tú eres el peor pecador, lo peor del mundo por lo que sea que tú hayas hecho, Dios te ama y tú estás a una oración de distancia de tú reconciliarte con el Señor. Padres, sus hijos también están a una oración de distancia de reconciliarse con el Señor. Y usted y yo como papás, como padres, tenemos que enseñar a nuestros hijos que si ellos se equivocan y vienen delante del Señor, que el Señor los perdona. Cuando los muchachos se van a equivocar, y se van a equivocar mucho, hermano, y usted y yo nos equivocamos bastante. Pero usted tiene que saber, cuando usted manda a su muchacho ya a la calle, al mundo, a la vida, que ellos sepan que si ellos se equivocan,
siempre pueden volver a Cristo. Que ellos están seguros en Cristo. Y que si bien es cierto que Dios nos disciplina, que la disciplina de Dios no es para nuestra destrucción, sino para que volvamos a entrar en comunión con Él, para llamar nuestra atención. Hermanos, cuando nos arrepentimos, y muchos creyentes necesitamos arrepentirnos, y por eso es lo importante de entender la palabra arrepentimiento, que es dejar el pecado. Porque muchos de nosotros como creyentes hemos andado mal o andamos mal y necesitamos tener una conversación seria con el Señor. Decirle, Señor, mira, tú sabes qué, perdóname, yo te ofendí. Señor, perdóname, yo fallé, perdóname, yo me he alejado, perdóname, yo he hecho eso. Mi hermano, Cristo está listo. ¿Sabe qué pasó con el hijo pródigo? Cuando él volvió, hubo fiesta, celebración. Igual, cuando un creyente se aleja, peca, cae víctima del pecado o de su propia negligencia, porque a veces somos como el hijo pródigo, yo me voy, dame lo que me toca y yo me voy. Yo no quiero estar ni con mi hermano, ni quiero estar con el padre, yo quiero hacer mis propias cosas por allá. Dios nos perdona. Pero recuerde, no se coja riesgo con el pecado. Hubo muchas personas que murieron en esa plaga de langosta antes de que Dios restaurara a la nación. Que si se hubieran arrepentido a tiempo, quizás no pagan las consecuencias tan severas. Yo debo aprender, hermano, a confesar mi pecado. Y le voy a decir esto. Que esto lo puede ayudar a crecer espiritualmente. No cuando usted lo confrontan, sino cuando usted sabe que es pecado. Porque muchos de nosotros solamente lidiamos con el pecado y confesamos nuestros pecados cuando alguien nos lo saca en cara. Cuando el pastor, los líderes, un amigo, un familiar nos dice, tú eres esto, esto y lo otro. Pero mientras tanto, estamos tranquilos con el pecado, vivimos con él tranquilo, hermano. No. Desde que usted se dio cuenta que tengo una actitud pecaminosa, hermanos, tenemos que confesar, Señor, perdóname. ¿Por qué usted va a esperar que llegue la oruga? O el saltón, o el revoltón, o la langosta. ¿Quién quiere eso, hermano? Qué bueno que cuando yo puedo ir a la iglesia, Dios me puede hablar y yo puedo darme cuenta, tú sabes que yo tengo que arreglar mi vida como creyente. Como iglesia estamos aquí, usted está aprendiendo para usted llegar a caminar con Dios correctamente aquí sobre la tierra. Eso es parte de lo que usted está aprendiendo aquí en la iglesia. Bueno, porque si usted cree en Cristo y tiene vida eterna, ¿para qué usted viene a la iglesia? Que usted se muere como quiera, es salvo. ¿Sí o sí? ¿Sí? Pero ¿para qué usted viene a la iglesia? Para usted crecer y caminar con Dios aquí sobre la tierra. Y en vez de experimentar disciplina de Dios sobre la tierra que viene sobre el pecado de cualquier ser humano, ya tanto el judío como el griego, no importa, usted puede llegar a experimentar las bendiciones de Dios aquí sobre la tierra. El deseo nuestro es que cada uno de ustedes pueda llegar a ser como Enoc, que caminó con Dios. Que caminó con Dios. Y por eso, mis hermanos, a veces como uno ve en las noticias de casos de, mira, que esta persona famosa cayó en pecado y eso. Hermano, nos ahorramos muchas cosas. Desde que usted sepa que es pecado, confiéselo, arregle su situación con el Señor y siga adelante en su crecimiento espiritual. Pero rasgue su corazón, no solo su vestido. Alguien decía, los evangélicos no dicen mentiras, las cantan. Porque muchas veces estamos cantando, Señor, renuévame. ¿Por qué actitudes hay? Actitudes. Yo con mis actitudes me quiero quedar con ellas. ¿Puriqué? No me purifique. Entonces, es de corazón, mi hermano. ¿Sabes cuántas bendiciones de Dios no hemos perdido usted y yo por estar de tercos, de cabeza dura? Por tener un orgullo tonto de que yo no le voy a hablar a ese hermano. Mejor a Dios que me castigue y yo aguanto el castigo de Dios en vez de hablar a la hermana Ruth. Hermano, tonto, pariguayo. Usted va a venir que Dios lo disciplina porque usted no quiere arreglarse con el hermano. Arréglese con el hermano y reciba la bendición del Señor. No, yo no voy a hacer esta cosa, hermano. No.
Dios quiere bendecirlo, hermano. Pero Dios nos disciplina. Pero hermano, qué bueno es Dios que nos perdona. Amén. Dios bendiga su palabra.